Hola a todos los que se van conectando. Estamos por empezar nuestro Secodap Live. Teníamos un rato sin hacerlo. En esta ocasión vamos a compartir con nuestro coordinador adjunto, Abel Saraiva. Quien los va a dirigir en esta conversación es Vanessa Moreno Lozada. Estoy a cargo de esta entrevista para poder hablar de un tema que estoy seguro les va a interesar muchísimo, porque justamente trata sobre las consecuencias de este distanciamiento social que estamos viviendo en este momento por razones justificadas, porque se trata de una pandemia por la COVID-19, pero que sin duda nos va a dejar secuelas a nosotros adultos y también va a dejar secuelas a nuestros niños, niñas y adolescentes. Y para abordar este tema estamos invitando a Abel Saraiva, que es el coordinador adjunto de Secodap. Entonces le voy a abrir la invitación para que ustedes también puedan comenzar a interactuar con él. Aquí ya le acabo de mandar la invitación. Mientras tanto, me gustaría invitarles a que ustedes puedan consultar todo el contenido que hemos estado produciendo en esta temporada de situación especial. Está en nuestra página web www.secodap.org. Abel, ya te estamos viendo. ¿Cómo estás? Gracias por acercarte de esta manera a este espacio. Gracias. De entrada les pido disculpas a todos si la conexión falla, porque estoy haciendo maromas acá, pero estoy seguro que vamos a poder aprovechar este espacio. Sobre todo bajo una premisa y tiene que ver con cómo ha impactado emocionalmente toda la pandemia, todo el tema del COVID a los niños y adolescentes. Y el día de hoy, una de las cosas interesantes que vamos a plantear, además de ese análisis de contexto, es efectivamente cuáles son las cifras que nosotros hemos encontrado en nuestro servicio de atención psicológica para compartirlas, bueno, pues con todas las personas que se están conectando en este momento al live. Así que, bueno, agradecidos por el interés y estoy seguro pues que va a ser una conversa de provecho para todos. Perfecto. Abel, ¿pudieras comentarnos? Vamos a empezar por comentarnos cómo ha estado esa consulta en el servicio de atención psicológica que tiene Secodap, que es una línea gratuita. En principio eran visitas, consultas cara a cara, pero por la contingencia migraron a una consulta virtual. Cuéntanos un Ujú. poco de ese proceso y cómo ha estado. ¿Ha disminuido las llamadas o han aumentado? ¿Cómo ha estado eso? Bueno, de hecho, el ritmo de trabajo que hemos sostenido ha sido un ritmo de trabajo bastante acelerado. De hecho, el año pasado, para que quienes nos escuchan se hagan una idea, atendíamos cerca de 1.114 consultas al año. Y nada más, entre el 16 de marzo al 30 de abril, nosotros ya hicimos 482 consultas este año. O sea, solo en este pedacito, en este tiempo de cuarentena, ya nosotros hicimos casi la mitad de todas las consultas del año pasado. Y esto tiene que ver con una razón fundamental, y es que los niños y las familias se han visto emocionalmente impactadas por toda la pandemia y por todo el contexto del COVID-19. Ahora bien, este proceso evidentemente es un proceso que no ha sido sencillo. Sabemos que hay dificultades de conexión. Yo mismo ahorita he tenido que hacer maromas para poder estar acá. Sin embargo, hemos tenido una premisa fundamental, y es que podamos acercar el acompañamiento a las personas que lo necesitan a pesar de que no puedan llegar a nuestra sede. Como bien tú lo decías, teníamos una consulta presencial donde atendíamos a niños y familias, y lo que decidimos fue no detenernos y que a pesar de las dificultades las personas pudieran contar con nosotros. En ese sentido, pues estamos atendiendo vía remota, por teléfono, por videollamada, por SMS. O sea, hemos abierto en ese sentido el canon convencional, con la intención de que, bueno, de que los niños y las familias no se sientan solos en este momento. Entonces, sobre esa base, como te decía,
Ya hablamos de 482 consultas, 144 en el mes de marzo y 338 durante el mes de abril, lo cual para Wow. nosotros nos motiva porque sabemos que hay una gran necesidad de trabajar estos temas y nosotros pues estamos en ese proceso. Ok. Ahora, los motivos de consulta inicialmente en Secodap eran unos 5. ¿Actualmente se mantienen esos motivos de consulta o ha habido otra, o sea, una ampliación de los motivos? Sí, es interesante porque nuestros motivos fundamentales tenían que ver con acoso escolar, castigo físico, niñez dejada atrás, situaciones de violaciones a los derechos humanos. Esos motivos siguen existiendo, pero ha variado la forma en que se viene dando y un poco vamos a poder analizar esos datos. Fíjate, si Ujú. nosotros tomáramos la estadística global desde el mes de enero hasta abril, el primer motivo de consulta es acoso escolar, con un 33% de los casos, ¿no? Ujú. Sin embargo, hay que decir que imagínate cuánto fue la incidencia de acoso escolar durante los primeros meses, sobre todo Wow, enero y claro. febrero, para que aún hoy sea el motivo que más solicitudes ha tenido. Después teníamos niñez dejada atrás, que alcanzó también un 30%, que si lo viéramos comparado al año pasado, prácticamente duplica lo que nosotros estábamos observando por el impacto de la migración. Luego Wow, tenemos ok. alteraciones en el estado de ánimo con un 17% y conflicto en el grupo familiar que involucra el uso del castigo físico en un 17%. Sin embargo, antes de avanzar para que veamos qué ha pasado en esta cuarentena, hay que decir que el 93% de nuestros casos, de nuestras consultas, son a niños y adolescentes, un 7% adultos, y sobre todo en este tiempo de cuarentena estamos trabajando mucho con los papás, dando orientaciones a los papás sobre cómo manejar con los niños. Ahora bien, veamos cómo ha variado enero, marzo y abril, que son estos 2 meses donde se nos ha situado la cuarentena. Durante el mes de marzo encontramos que hubo un reparto más o menos parejo entre varios motivos de consulta que tuvieron el 17%. ¿Cuáles son? El castigo físico y humillante, que ya lo venimos advirtiendo, durante la cuarentena aparece un mayor uso de la violencia en la crianza, ¿ok? Ujú. En segundo lugar, también con un 17% tenemos violencia de género, que no era uno de los motivos por los cuales nos consultaban en SECODAP y sin embargo aparece. Ujú. Luego encontramos comportamientos disruptivos en el hogar, es decir, papá y mamá que dicen el niño se está portando terrible en casa y no sabemos qué hacer con él. Luego trastornos del neurodesarrollo, autismo y otros que por los cuales nos han consultado, a pesar de que no somos una organización especializada en eso. Luego, rechazo a las tareas escolares, 17%. Estos motivos todos tuvieron más o menos la misma cantidad de demanda y alteraciones del estado de ánimo, un 8%. Ahora, fíjate qué interesante, hay 4 motivos que en el mes de abril van a transformarse y que yo Ok. quiero destacar. El primero, aumenta el castigo físico en un 1%, que no nos parece, en principio no pareciera ser un número significativo, pero si nosotros vemos luego que el comportamiento disruptivo en casa, el mal comportamiento, entre comillas, de los niños en casa, pasó de 17% a 32%, eso nos lleva claramente a pensar que en muchos de estos casos ha habido castigo físico. O sea, que el hecho de Ujú. que papá y mamá no siempre lo reporten no quiere decir que el castigo físico no se Claro. está produciendo. Entonces nosotros tenemos la impresión de que ese dato nos ayuda a comprender por qué en el 2019 cerca de la mitad de los casos reportaban castigo físico y hoy en 2020, con un contexto más complejo, pues solo un 17% lo reportan, ¿ok? O sea, lo que quiero Ujú. transmitir con esto es que probablemente quienes llaman a la consulta, llaman y consultan porque el niño se porta mal, no porque Exacto. identifiquen que el castigo físico es un problema, ¿ok? Ok. Y ajá, voy para plantearte cómo evolucionaron al mes de abril y sobre esa base vamos a poder seguramente sacarle mucha punta a partir de tus preguntas y las que la gente nos pueda Ok. hacer. Tenemos, ha habido una disminución en el rechazo a las tareas escolares
de 17% a 4%, y esto tiene que ver con que, bueno, también ya nos vamos adaptando a esta nueva dinámica. Y por otro lado, y yo creo que este es el dato quizá más importante de todos estos en términos de la conversación, las alteraciones del estado de ánimo, es decir, ansiedad, depresión, ideas suicidas, entre otras, han pasado de 8% en el mes de marzo a 29% en el mes de abril. O sea, ha Okay. habido un repunte exponencial, lo cual nos hace pensar que sobre todo los niños y adolescentes y sus familias han visto seriamente deteriorado su estado de ánimo a partir de la cuarentena. Wow, eso es todo, ese último dato es interesante porque justamente la convocatoria de hoy es para hablar de esas consecuencias en nuestros niños. ¿De verdad está causando daños a nivel psicológico en ellos? ¿O es algo que a lo mejor no, bueno, a ellos se les pasa y bueno, son niños y bueno, les prendes el televisor y con las tareas, ¿qué tanto? ¿Cómo está eso realmente? Y este 29%, que es muchísimo, eso es casi igual a lo que habíamos reportado en niñez, ¿no? En niñez dejada atrás. Sí, ¿Qué claro. está Es pasando un allí? dato, es un dato interesante porque además estamos planteando que es casi una tercera parte de las consultas que nos están llegando. Ahora, y de hecho el dato se hace más complejo porque esos son las consultas que atendimos. Pero si yo lo llevo esto a las consultas que no atendimos, es decir, que no asumimos como pacientes a estas personas, sino que referimos porque el motivo de consulta no es de nuestra área, cuando referimos, el 48% de las referencias tienen que ver con este tema de alteración del estado de No, ánimo. ¿Esto qué significa? Estamos hablando de que un tercio de nuestros casos tienen que ver con esta problemática, pero casi la mitad de las solicitudes totales también. Entonces, ¿qué ocurre? Que por supuesto los niños y las familias se vieron sobrepasados en su capacidad de procesar un contexto para el que nadie estaba preparado. Vemos que la ansiedad y la depresión aparecen y toman el control, pero adicionalmente a esto hay que decir que muchas veces cómo el niño lo vive no necesariamente es la manera en que tradicionalmente estamos acostumbrados. A ver, esa intranquilidad, esa dificultad en el comportamiento, esa rebeldía que papás y mamás están reportándonos a diario, tiene mucho que ver con que probablemente detrás de eso hay tristeza, hay miedo, hay angustia, hay ansiedad, y la combinación de todos esos factores, pues por supuesto se complejiza. ¿Y por qué? Porque no solo es el niño quien está triste en casa, no solo es el niño quien está preocupado, sino que papá o mamá también. Entonces tenemos a grupos familiares que se ven sin los recursos para procesar todo lo que les está sucediendo. Entonces, esa incertidumbre, ese sentimiento de agobio, pues por supuesto pasa factura, genera malestar hoy, pero también puede producir consecuencias a largo plazo dentro de ese grupo familiar. así es. Voy a leer acá un par de comentarios que nos han dejado bastante oportunos. Uno de ellos tiene que ver con la sorpresa de que los padres estén recurriendo a especialistas para pedir apoyo en materia de las tareas, de los deberes que se están asignando de las escuelas. En SECODAP se han publicado varios comunicados y varios artículos de opinión que van en esa línea de apoyar a los padres, porque recordar que los padres no son docentes y un poco como el hogar, si bien va a ser el escenario en el que se van a generar aprendizajes, no bien tienen que ser aprendizajes académicos y bueno, por allí ha habido bastante contenido que se ha generado. Otra de las cosas es una persona que se identifica mucho con este tema de perseguir, ¿no? De usar un poco las amenazas como forma para que los chamos hagan sus tareas y hagan todo este conjunto de actividades que de la escuela se está enviando. Otro de los comentarios es que si al estar tanto tiempo con padres está afectando a los niños, si es un factor que en las consultas se ha visto. Y eso está muy interesante porque entiendo que hay ciertas etapas del desarrollo de los niños
que la socialización con sus pares es muy importante. Si nos pudieras hablar un poco sobre esto, Abel, cómo puede afectar el distanciamiento social, el estar siempre en casa con papá, mamá y hermanos, según la etapa del desarrollo de los niños. Sí, bueno, lo primero, rescatando lo que tú decías al inicio, en este momento pareciera, y yo creo que esta es una de las quizá oportunidades o ventajas que nos ofrece la pandemia, si se quiere, es que pareciera que hay una mayor conciencia de cómo emocionalmente este tipo de situaciones nos impactan. Entonces vemos que papás y mamás y familias son más conscientes de la necesidad de apoyo. Entonces, a pesar de las dificultades, que las familias entiendan la necesidad de apoyo es fundamental. Y nosotros por eso hemos insistido en que a pesar de las dificultades se mantengan las consultas, porque creemos que es justo este el momento donde más hace falta. Entonces, desde ese lugar, sí, también nosotros nos hemos sorprendido porque hay mucha búsqueda de qué se puede hacer, porque de nuevo, nadie estaba preparado y nadie estaba preparado no solo aquí en Venezuela, nadie estaba preparado en el mundo. Entonces esto, pues por supuesto, nos llama la atención. Ahora, más adelante tenemos el tema de qué pasa porque los niños están mucho tiempo en casa y bien tú lo señalabas, en distintas etapas del desarrollo, la socialización se hace muy importante y de hecho se hace muy importante porque los niños no solo aprenden a través de lo que el adulto les transmite, aprenden jugando, aprenden relacionándose con otros niños y por supuesto, si no tenemos hermanitos en casa, si no tenemos un ambiente de intercambio entre niños, pues por supuesto esto va a generar algunas dificultades y sobre todo vamos a ver dificultades de distinto tipo porque a lo mejor las dificultades del niño más pequeño son dificultades de estar aburrido, de ese malestar que genera además la intranquilidad de no haber podido drenar toda la energía y todo esto, pero luego en el adolescente genera mucha rabia, mucha frustración porque por ejemplo para el adolescente el mundo social es el centro de su vida, o sea el adolescente su vida se centra en el contacto con los amigos, con los compañeros, con los otros. Entonces, ver privada esa posibilidad o verla restringida, pues por supuesto que afecta ese proceso. Ahora, el problema no es tanto que pasemos, sino cómo estamos canalizando ese tiempo juntos, porque probablemente se nos hace difícil hablar de nuestros miedos, de nuestras angustias, de nuestra frustración, luego con nuestros hijos cómo entender el proceso de dar espacio en casa para que el otro tenga privacidad. Entonces, estos momentos donde no hay privacidad, donde no hablamos de lo que nos sucede, donde pueden acumularse tensiones, terminan siendo espacios donde puede aparecer la violencia. Y hemos insistido en el riesgo de situaciones de violencia en este tiempo. Ahora bien, la clave ahora se sitúa en cómo desde la creatividad nosotros podemos gestionar estos espacios. O sea, cómo aprovechamos la virtualidad. Por ejemplo, he visto experiencias simpáticas donde inclusive se hace que los niños se conecten en un Zoom. Por supuesto que conectarse en un Zoom o en una reunión de este tipo no es lo mismo que la presencia física, pero a veces solo el hecho de vernos las caras, de saber que el otro está allí, puede tener un factor que genera tranquilidad. Entonces, nosotros tenemos que con creatividad entender. Más técnicos, creo que la conexión de Abel se ha perdido. Vamos a esperar un poco porque él seguramente se va a reconectar
Mientras tanto, pues nada, recapitular un poco lo que él estaba hablando y es no solamente tener esta situación complicada, sino buscar la manera de hablar y entender nuestras emociones y entender también las emociones de los chicos. Ya Abel se acaba de conectar. Vamos a esperar. Pido perdón, porque además deben estar escuchando en este momento pajaritos que suenan de fondo, pero es que estoy al aire libre para agarrar un poco de señal. Ahora, fíjense, como les decía, creo que el tema es cómo asumimos los nuevos retos en la socialización, cómo nosotros asumimos que hay otras formas que tenemos que empezar a incorporar, pero sin perder de vista que no podemos pretender que ahora la vida sigue como si nada, hay ciertos cuidados. Sobre todo, uno de los planteamientos que hacemos y que además nos surge luego de esta reflexión de los datos es entender que necesitamos trabajar mucho con los padres en cómo regular las emociones. Porque el problema es que si como papás no sabemos gestionar el estrés, la ansiedad, los miedos, pues es probable que estemos reaccionando de manera más hostil. Entonces, aprender a regular nuestras propias Uh -huh. emociones es lo que nos va a ayudar también a enseñar a nuestros hijos a regular las suyas. Y de esta manera vamos a promover una convivencia familiar menos violenta y, por supuesto, con menor incidencia en un impacto psicológico, porque a veces no tiene sentido. Voy a tomar la idea de las tareas. Que yo quiero, ¿por qué insisto en que mi hijo haga las tareas? Bueno, porque quiero que aprenda, porque quiero que se eduque, pero no tiene ningún sentido que para que él aprenda o se eduque, yo lo violente y le genere un trauma o una situación dolorosa. Entonces, tratando de lograr un bien, genera un mal. Es mejor entender que cuando nos vemos sobrepasados, es mejor hacer una pausa y retomamos en la medida en que se puede. Retomamos en la medida en que se puede. Si la tarea no se pudo enviar el día de hoy, sale mejor enviarla el día de mañana o cuando seamos capaces de completarla, a pretender hacer la tarea a razón de sangre y fuego. Ok. Ahora, a ver, si pudiéramos tratar de mapear las emociones que está generando en niños y adolescentes esta situación de, si se ve, se quiere, de encierro, ¿cómo lo podríamos ver? ¿Cómo podremos también identificar como adultos? Porque ellos no manejan los mismos códigos, de hecho, creo que entre adultos tampoco manejamos las mismas expresiones de emociones, en niños y adolescentes es un poco más complicado. Sí, de hecho, muchas veces los adultos creemos que porque llamamos algo de la misma manera nos referimos a lo mismo y en realidad hablamos de cosas diferentes. Pero el tema acá está en que, bien tú dices, la manera en que se codifican las emociones para un niño y un adolescente. Ok.
Sí, nos están escribiendo que el audio se está cortando cuando Abel habla. Recordamos que, bueno, tenemos un poco de problemas de conexión. Ya sabemos cómo están nuestras líneas. Vamos a ver si se... Y esperamos que Abel se pueda reconectar. Mientras tanto, pues bueno, nada, agradecerles por su participación. Sabemos que ha sido muy complicado para los padres sobrellevar esto. Hay algunos que han tenido que ser, algunos no, la mayoría han tenido que ser docentes de sus hijos y esto les ha costado muchísimo. También tenemos por acá inquietudes sobre cómo ayudar a los niños que están en situación de niñez dejada atrás, que son estos niños cuyos padres emigraron en algún momento y en preciso instante no están con ellos, entonces es bastante complicado a veces poder guiar a nuestros hijos en esas situaciones que estando lejos, no estando allí en casa con ellos. Hay mucha gente que nos escribe experiencias en otros países, esa es la parte buena de tener venezolanos en otros lados, que nos comentan, hay una experiencia por aquí, voy a leerla mientras Abel se vuelve a conectar, que es, las tareas son semanales y de conexión con la maestra solo una, hay flexibilidad. Y la persona nos comenta que trata de, uy, se me fue el comentario. Ajá, que trata de sacar temas y hacer cosas junto a las tareas. Me imagino que es para acompañar las tareas con otro tipo de actividades. A ver, ¿nos escuchas? Una idea en el tintero que voy a retomar y te atajé algo en lo último. Que detrás de Ok, la rabia en los niños puede es, haber sentimientos de tristeza, inclusive pudiéramos llegar a poder hablar en algunos casos de depresión. O sea, no subestimemos esa rabia que aparece allí. Pero por otro lado, yo quería introducir el tema también de esas emociones que estamos mapeando en los papás. Sobre todo aparece dentro de ese bosque de sentimientos y emociones, mucho referido, pues por supuesto, a la rabia, el miedo, pero hay una palabra clave y es la incertidumbre. Se habla muchísimo de la incertidumbre y la incertidumbre nos lleva efectivamente a esa anticipación de creer que el futuro no va a ser mejor. Porque cuando nosotros estamos convencidos de que lo que viene, de que el futuro va a ser mejor, efectivamente estamos hablando de esperanza, pero cuando más bien creemos que lo que sigue puede ser peor, cuando lo que sigue puede ser negativo, entonces hablamos de incertidumbre y la incertidumbre aparece porque hay mucha angustia, mucha ansiedad de lo que va a suceder después, porque de alguna manera los papás anticipan que la situación no va a mejorar después de esto, ¿no? Y bueno, y nosotros un poco lo que tratamos es de cómo ayudar a ver aquello sobre lo que yo sí tengo control en casa y que podemos gestionar. Y de hecho, conecto con lo que escuchaba mientras me reincorporaba al live y tiene que ver con muchos papás que están fuera de Venezuela, ¿verdad? Que han dejado niños en el país y les angustia cómo se está viviendo y cómo se está manejando esto. Bueno, la buena noticia es que de hecho estamos atendiendo este tipo de solicitudes y es una de las ventajas de poder hacerlo de manera remota, pero entendemos la preocupación porque si ya la paternidad era complicada fuera de un contexto de pandemia, ahora lo es más. Y sobre todo lo es más porque muchos papás que están fuera de Venezuela han perdido sus trabajos o están en riesgo de perderlo. Y esa posibilidad, aunada que más de la mitad de los cuidadores en casos de niñez dejada atrás son abuelos, esto nos pone que, bueno, tenemos a niños vulnerables bajo el cuidado de adultos vulnerables también. Entonces, esa combinación de factores genera mucha angustia y nosotros pues estamos conscientes de ello y por eso hemos apostado a tratar de trabajar en ese vínculo durante este tiempo. A ver, por acá una pregunta. Mi hijo de 15 años no entiende que no se puede salir por la cuarentena y tiene un grupo de amigos que no han respetado la cuarentena. Lo buscan a cada rato para salir, yo no lo dejo y mi hijo, pues bueno, el comentario se corta, pero yo me imagino que la situación es bastante compleja. ¿Qué hacer? Bueno, Darnos algunos tips que los padres puedan usar para tranquilizar un poco la convivencia en casa. bueno, a ver,
lo primero es que los límites también forman parte de la crianza, pero la clave es cómo. Porque es razonable porque le decimos que no puede salir. A lo mejor hay otros papás que sí les dejan salir, pero asumiendo que nosotros tenemos un compromiso con el tema de permanecer en casa, es lógico porque nosotros lo hacemos, pero la lógica de nosotros como adultos no tiene el mismo esquema de la lógica del adolescente. El adolescente probablemente está pensando, si tú le pones a elegir entre sus amigos y el COVID, sus amigos pesan mucho más que el COVID. Y no es porque sea un inconsciente, porque sea un terrorista, no, para nada. Es porque en el momento que vive no hay nada más importante que los amigos. Ahora, esto significa que como es importante, entonces nosotros lo dejamos hacer lo que le da la gana, no. Ahora, lo que no nosotros podemos decir no. El problema es si en ese no estamos considerando cómo se siente. Porque muchas veces los papás tendemos a decir no, ¿por qué? Porque no me da la gana, porque yo soy tu papá, porque yo lo digo. Si nosotros nos pusiéramos, no digo que la persona que nos comenta lo hace desde ese lugar, ojo, pero si nosotros nos ponemos desde ese lugar del ejercicio de la autoridad tradicional, el adolescente se va a resistir. Y es lógico que si a nosotros como adultos nos hablaran así, no nos gustaría. Es Claro. fundamental que yo puedo decir no, pero yo tengo que tener también la capacidad de validar que mi hijo o hija se sienta molesto, que se sienta angustiado, que se sienta conflictuado. Ahora, yo puedo validar el sentimiento, decir, entiendo por qué te sientes así, y podemos pensar en alternativas. Sobre todo en este momento hay que hacer mucho énfasis, que eso que a lo mejor como papás nos preocupaba mucho, que era que nuestros hijos estuvieran conectados todo el tiempo al celular, de pronto el celular, de pronto la tablet, de pronto la computadora, pueden ser ahora herramientas para permanecer conectados. ¿Y de qué manera lo hacemos, no? O sea, creo que nos toca sobre todo validar. En algunos casos podremos encontrar soluciones y en otros donde no hay una solución concreta en términos de que no podemos saltarnos la realidad, pues bueno, acompañar, procesar, porque esa frustración es parte de la vida. Lo que no podemos nosotros es pretender que el adolescente se alegre por no poder ver a sus amigos y que lo asuma sin ningún tipo de resistencia. Lo raro sería que dijera, sí, mamá, chévere, yo me quedo en casa, me parece que es lo mejor. Bueno, está bien, ojalá algunos lo puedan hacer así, pero la mayoría no. Y nosotros sobre esa base de esa mayoría que no, lo que tenemos es que ayudar a entender, ayudar a que el adolescente mismo se dé cuenta de los riesgos, porque a veces pasa que el adolescente cree que son cosas nuestras. Cree que es como, ay, eso es porque ustedes son unos viejos, eso es porque ustedes no entienden. Ahora, ¿qué es lo mejor? No que yo le dé una larga letanía, sino que yo genere las preguntas que hagan que ese adolescente se informe, que ese adolescente entienda cuál es el riesgo que él puede representar para otros. Un paciente me decía a mí en consulta, bueno, pero es que yo no soy población vulnerable, son otros. Ah, bueno, pero ¿qué pasa? Y fíjense cómo resolvimos esa situación. Este adolescente que dice eso, al mismo tiempo quiere muchísimo a su abuela. Y entonces yo le decía, ok, chévere, tú no eres vulnerable en teoría, son los otros. Pero ¿qué pasa si un adolescente como tú sale a la calle, ¿verdad? O sea, transmite el virus y quien se enferma es tu abuela. ¿Te gustaría? No, no me gustaría. ¿Y qué le hubieses dicho a esa otra persona? Bueno, que por qué no se quedó en su casa. Bueno, piensa que en este caso, si tú contagias a otro, ese otro puede ser el papá de alguien, la mamá de alguien, el abuelo de alguien. Y esto sirvió en ese momento para resolver. ¿Este es el manto sagrado y tenemos la respuesta universal? No, pero de alguna manera construir esas respuestas nos puede ayudar. Es decir, un tema de hablar, escuchar, validar los sentimientos y eso nos abre la posibilidad de encontrar soluciones para nuestro contexto. Okay. A ver, yo estuve escuchando una transmisión en la que comentaban que a la larga haber permanecido durante tanto tiempo en un distanciamiento social para ciertos grupos de edades podría traer unas consecuencias psicológicas o neurológicas, me corriges, que, bueno, que no se hubiesen presentado si hubiésemos seguido el año escolar como es. Por ejemplo, los niños muy chiquiticos que pueden generar como un cierto apego
hacia los padres, y una vez que vayan a retornar a sus aulas de clase, pues pareciera que va a ser un poco complicado. ¿Cómo lo ves tú? Sí, es muy interesante y el otro día conversaba mi vecina que es psicólogo, también hablábamos justo sobre este tema, porque va a haber muchos niños que no van a tener, porque al estar todo el tiempo, sobre todo los niños más chiquititos, con papá y mamá solamente, esa idea de los otros, que el bebé primero va a generar una sensación un sentimiento de apego hacia sus padres, pero en lo que logra diferenciar que no todo el mundo es papá y mamá, va a haber inclusive un cierto recelo con los otros, recelo que es sano y que muchas veces, en la crianza se trata de violentar al niño que bese, abrace a quien no quiere cuando no quiere, ¿no? Pero es decir, esa dinámica que es importante como proceso para diferenciarse, se ve amenazada porque el niño básicamente está viendo a sus padres y una pantalla, en el mejor de los casos. Entonces, entendemos que pueden haber secuelas de este proceso. Ahora bien, esas secuelas, pues, lamentablemente en este punto no tenemos como la idea de decir, bueno, ¿y si hubiésemos hecho otra cosa? Es decir, y ese es el tema con la pandemia, que la pandemia no nos dejó elegir si queríamos o no queríamos o cuál camino era mejor. Pareciera que hubo un consenso mundial que la cuarentena era la opción. Ahora, ¿qué es Exacto. importante? Cómo nosotros ayudamos, inclusive dentro de los juegos, inclusive a través de las llamadas, de los procesos, de que hay otros, además de papá y mamá. Y por supuesto ese proceso va a generar impacto en la socialización de los niños en esas edades muy pequeñas, pero más adelante vamos a ver también que va a ser un reto al volver a la escuela, como los niños, por supuesto, en este proceso de compartir los juguetes, por ejemplo, de lo mío, lo tuyo, lo de los otros, y eso puede llegar a generar mayor fricción. Por eso, uno de los elementos que yo insisto, y no me canso de decirlo, más importante en este momento que avanzar con cumplir todo el programa del Ministerio de Educación, y no digo con esto, no estoy invitando a que nadie lo incumpla, pero lo que quiero decir es que más allá de garantizar que el programa se cumpla textualmente, es cómo nosotros trabajamos, cómo nosotros logramos generar un fortalecimiento, un aprendizaje emocional. O sea, si nosotros ayudamos a que en este proceso nuestros hijos desarrollen un mejor control, una mejor capacidad de identificar sus emociones, de relacionarse, si logramos eso, van a ver que luego todo lo que nos preocupa académicamente que puede haberse rezagado va a compensarse. Pero de Perfecto. nada nos va a servir que nosotros queramos cognitivamente forzar procesos de aprendizaje cuando no hemos dado las bases emocionales para que esto ocurra. Yo lo he Perfecto. incompleto, va a ser trancado, va a ser difícil y sobre todo no va a dejar resultados positivos a largo plazo. Okay. Muy bien, ya nos estamos acercando, Bela, a nuestra hora de terminar esta transmisión, pero nuevamente me gustaría leer comentarios porque creo que es interesante todo lo que las personas están trayendo a este chat y a lo mejor no podemos resolver todas las dudas, pero semanalmente estamos trayendo conversaciones, estamos trayendo encuentros, talleres que ustedes pueden revisar en nuestra página web, revisar en nuestro Instagram y pueden comenzar a participar en ellos. Por ejemplo, por acá hay algunas dudas sobre cómo regular estas emociones que hablabas, tristeza, rabia, frustración, cómo regularlas en la casa. Sigue habiendo muchos comentarios sobre niños que no quieren hacer las tareas. Desesperaciones porque no lo pueden hacer, los papás están como muy inquietos en cómo trabajar esa labor o esa necesidad, cómo trabajar la parte académica, porque pareciera que los papás están pues en una incertidumbre sobre si mi hijo se queda atrasado, qué va a pasar, qué consecuencias negativas le va a traer esto para su vida si no aprende como que el cronograma establecido de aprendizaje académicos.
que es difícil comprender que no son vacaciones. Pareciera que, bueno, este tema de estar en casa, a veces los niños lo tramitan como descanso, Ujú. que apoyarse entre adultos, papás, mamás, y también fuera de casa. A, es una recomendación que hacen, me parece bastante oportuna, que los papás puedan apoyarse en otros adultos para hablar, drenar, conversar. Sí. Bueno, Ok. yo creo que podemos ir cerrando con estos dos puntos que además son Uh-huh. los puntos, ¿no? Sí. No, este, el primero, sobre regular nuestras emociones. Hay como un par de ideas que quiero compartir. La primera es que nadie puede dar lo que no tiene. O sea, si yo no sé regularme, no puedo ayudar a que mis hijos se regulen. Ahora, ¿cómo empiezo a regular mis emociones? Paso uno, identificando, poniéndole nombre a lo que siento. ¿Sí? Cuando yo le pongo, una cosa es quejarme, que esto es imposible, esto es inaudito, yo no creo, como, eso es quejarse. Eso lo hacemos sin entrenamiento. Pero darle nombre a nuestras emociones es un gran reto. Yo siento miedo, siento rabia, siento angustia, ¿verdad? Cuando yo le pongo nombre, yo puedo hacer algo con eso. Y luego hay una tercera idea pudiéramos hacer un live entero de esto, pero una tercera idea, y es que para poder gestionar el estrés, yo también tengo que incorporar el bienestar en mi vida. Si yo estoy todo el día solamente ocupándome de los problemas y preocupado, evidentemente voy a estar desbordado y cuando se presente un problema voy a reaccionar de manera agresiva, hostil. Ahora, muchos quienes me escuchan seguramente y que nos oyen seguramente van a decir, bueno, ya va, pero es que yo no tengo ni 5 minutos. Y yo les voy a hacer una cuenta. Un día, un día, tiene 1440 minutos. 1440 minutos. Nosotros si sacamos la cuenta y yo digo, si me tomo 5, no les estoy diciendo 10, 1 hora, 2 horas, 5 minutos, todavía me quedan 1335 para entregarlos a la humanidad. Si yo me tomo esos 5 minutos, voy a empezar a ver unos efectos beneficiosos en mi vida. Ahora, pero 5 minutos conscientes. Y eso va desde asumir el momento de cuando me voy a acostar, por ejemplo, mi momento, mis 5 minutos del día es en la noche, cuando ya todo el mundo se durmió y entonces yo leo, rezo, medito, pienso. Puede que mis 5 minutos del día sea en la mañana, cuando escucho los pajaritos, o inclusive vale si tus 5 minutos del día son los del chisme, que sean tus 5 minutos del chisme consciente, también vale, pero identificar pequeñas experiencias de bienestar que hacen que lo difícil de la vida sea más llevadero. Si no cuidamos de nosotros como papás, como mamás, como abuelos, como maestros, no podemos ayudar a nadie a cuidar de sí mismo. Y aquí la metáfora de la máscara de oxígeno en el avión. Siempre nos dicen, póngasela usted primero y después se la pone al otro. No es póngasela al resto de la, porque cuando usted ve, usted primero se la pone, primero razones. Ahora, eso es un punto de partida. Lo siguiente es decir, mira, si lo que lo que le tengo que transmitir al niño, yo no lo sé, en lugar de generar una batalla, bueno, vamos a ver de qué manera podemos hacerlo distinto. Una idea, el juego. ¿Será que mucho de eso lo podemos transmitir a partir del juego? ¿Será que mucho de eso podemos jugarlo? Es una opción. Claro. Ahora, identificar aquello en lo que no pudimos. Y eso es válido también. Y a veces como papás no queremos asumir la raya de decir no pudimos hacer la tarea. Inclusive conozco muchos papás que prefieren hacer la tarea ellos por el niño para que el niño no deje de entregarla. Y es entender que la tarea no es de los papás. Las tareas son de los niños.
por supuesto, un llamado a la cordura de las escuelas, no mandemos una cantidad de tareas que sea excesiva. Pero sobre todo la idea es decir, mira, si hubo, después de intentarlo, después de que el niño se esforzó, después de que yo me esforcé, no pudimos completar el proceso completo, le podemos decir a la maestra, mira, intentamos esto, hicimos esto otro, pero no lo hemos logrado. ¿Qué nos recomienda? ¿Sí? Seguramente quedarán algunos contenidos que tendremos que retomar en un próximo escolar. Aquellas cosas que no quedaron claras, que no quedaron Claro. bien planteadas en este tiempo. Entonces, más que angustiarnos, es entender que hay que cuidar el vínculo, que las tareas son importantes para mantener a los niños activos, pero sobre todo voy a rescatar una idea que no es mía, que es del director de la Escuela de Educación de la Universidad Católica. Si logramos que nuestros niños en este tiempo se mantengan leyendo, si nosotros logramos que nuestros niños continúen realizando algunas operaciones numéricas, el niño va a ser capaz de lograr las otras. Es decir, lo que tenemos es que tratar de que la lectura, de que el hábito de aprender siga vivo y sobre todo mucho cuidado de que nosotros para cumplir con la escuela y que la maestra no piense que somos malos papás, nosotros generemos un rechazo al aprendizaje, un rechazo a la lectura, un rechazo al hecho de aprender. Creo que como papás tenemos que bajarle un poquito a la angustia, cumplir lo mejor que podamos sin relajarnos, pero tampoco sin asumir que es un asunto de vida o muerte. Podemos llegar hasta donde podemos llegar, lo que no podemos llegar podemos pedir ayuda a la maestra, a otros papás, a otras personas que conozcamos, ver videos, ver tutoriales, y si a pesar de eso no pudimos, aceptarlo también. Que más bien esta sea una experiencia que permita promover el vínculo, la relación, el contacto con nuestros hijos y seamos capaces, no nos dio opción, nos tocó vivir en este contexto. El reto fundamental, y con esto cierro mi intervención, es si nosotros aprendemos de la pandemia y lo que nos dejó o la padecemos. Entonces, esas Así es. legítimo. Maravilloso. Este fue el mejor cierre que se pudo tener en una transmisión. Eh, no me queda absolutamente más nada que invitarlos a que ustedes estén pendientes de nuestros contenidos y que estén pendientes de nuestras transmisiones. Mañana tenemos una transmisión sobre abusos sexuales a las 5 o 6 de la tarde, no lo recuerdo en este momento, pero la información está en nuestro Instagram. Abuso sexual en cuarentena, está aumentando, cuáles son los riesgos, cómo lo podemos detectar. Todo eso lo vamos a hablar de la mano de Avesa. Muchísimas gracias por conectarse, gracias Abel, gracias por haber superado las distancias tecnológicas y de conectividad. Gracias por la paciencia a todos. Seguimos en contacto.